Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis, nos deis like y difundáis si os gusta a un nuevo programa en la que, por supuesto, os volveremos a provocar con criterios que, por supuesto, rompen ese imperio de la realidad paralela que se trata de imponer y a los gustos, a la carta del usuario, dentro de, por supuesto, unos límites, y que puede poner nervioso por enfrentarles a la realidad más objetiva. Sí, es decir, ya hubo una cierta convulsión con señores que, bueno, como ponía, les anunciamos que los Reyes Magos eran los padres y que Rusia o China no era exactamente lo que les gustarían a algunos, ¿no? Tanto pro como contra. Nada más y nada menos vamos a tener la oportunidad esta semana, antes de, como yo he prometido, te he trasladado la semana que viene el programa específico sobre China, que va a ser muy interesante, os lo aseguro, sobre la realidad de la China, ¿no? Que me trataban de dar lecciones, gente y tal, pobre gente. Y que ahora precisamente viene a caso por el tema de los BRICS, del final del encuentro, del Congreso, de la cumbre de Kazán. Bien, ¿qué es lo más importante desde la geopolítica, de la realidad y analítica? Prescriptiva, desde un punto de vista profesional, si tuviésemos que estar con multinacionales o empresas o sencillamente gobiernos o grupos políticos. Pues la realidad es que Rusia ha empleado en Kazán, está empezando a emplear el principio de revelación. Y, por supuesto, la utilización de los medios, que se sabe hacer muy bien, de ciertos medios, pero con un fin. Lo que se está produciendo, y eso, con todos los respetos, aunque suene prepotente, da la razón completamente a los criterios que hemos estado dando, especialmente yo, pero también normalmente más o menos todos los de esta casa, en cuanto a qué es la realidad que se está construyendo. La realidad que se está construyendo es ni más ni menos una plataforma para adaptarse al quiebre de paradigma. Y en este momento podemos avisar de que ese principio de revelación, en el que ha puesto Rusia varios temas y varios caminos a seguir, pues se ha demostrado quién ha reaccionado. ¿Quién ha reaccionado? Un imperio occidental, malvado capitalista. Algunos medios, incluso conservadores, hablaban de neoliberal, como si tuviese algo de liberal y menos de neo. Pura socialdemocracia, ¿no? Curiosamente han saltado el FMI, los instrumentos internacionales, la ONU, Bruselas. Mientras que se supone que el principal, entre comillas, adversario, enemigo, pues ni siquiera se pronuncian ni le importan en lo más mínimo, rompiendo la realidad de esa visión absurda de bloque que no existe, que no existe. Es decir, entonces, ¿qué estrategia ha seguido Rusia, como siempre extremadamente inteligente y efectiva? Pues precisamente hablo del principio de revelación, un principio que está utilizando Milei en Argentina para exponer en posiciones muy transparentes ante propuestas rupturistas a la oposición o a todos los agentes de, en ese caso, el Estado o los estamentos e instituciones en Argentina. En el caso de los BRICS, lo, por supuesto, ni se ha avanzado en ninguna moneda que no sea la del dólar, ni se ha avanzado en eso que se llama de desdolarización, o se ha empleado esa falacia de la desdolarización. En realidad lo que se ha avanzado es un posible sistema de BRICS Pay o Clear,
al margen de los modelos que internacionales del sistema, no de Estados Unidos ni Occidente, como dicen ciertos medios, no digamos los contra ellos los progres o del Star System y del sistema de la hegemonía política, sino precisamente pues esas instituciones internacionales que manejan y tratan de imponer unas agendas. Es decir, lo que Rusia ha propuesto es ni más ni menos prepararse para el cambio de paradigma, mejor dicho, para esa ruptura ya inminente, imposible de contener y mantener desde esas instituciones y en la dirección en la que tiene que ocurrir. En definitiva, si ha hecho algo Rusia en los BRICS esta semana es prepararnos para la llegada de Trump, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente, primero, porque la desdolarización es una falacia ridícula, algo que se maneja, Rusia sabe manejar muy bien la propaganda, para precisamente tener adeptos en medio de las democracias que sabe que es importante la opinión pública y que les gusta, por muy falsa que sea esa realidad, les encanta eso de ponerse anti-yanqui, anti-cosas occidentales, que nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que ni el oro tiene suficiente flexibilidad, una moneda tiene que ser flexible. De hecho, pues bueno, una moneda que pueda ser una moneda de reserva tiene que ser obviamente, depósito de valor, unidad de cuenta, medio de pago y obviamente elasticidad y flexibilidad. Esos elementos es que ni les conviene a las principales potencias que está ahí. China, por ejemplo, no le conviene que el yuan se refuerce en valor. Sería un suicidio para una economía que todavía está en torno al 40% de import-export, es decir, de necesidad exterior para sobrevivir. Si no, colapsaría, siendo todavía un país obviamente emergente, como constantemente lo ha dicho su primer ministro Li Keqiang, que siempre le lleva la contraria a Xi Jinping y le deja malas en todos los congresos comunistas. Siempre recuerda que hay 400 millones de chinos por debajo de $150 al mes y otros 400, 500 millones de chinos por debajo de $300 al mes. Es decir, lo que significa que apenas hay una clase media que supera los $1.000, $1.500, no pasa de unos 200 o 300 millones de chinos, en gran parte trabajadores y ejecutivos o administrativos, y solo una pequeñísima parte realmente acceden ya a remuneraciones superior a $2.000 al mes, 3.000, y por supuesto una pequeñísima parte y funcionarios realmente del partido son los que son elegidos para ser grandes empresarios. Todo evidentemente en un ámbito que tanto José Papi, por ejemplo, y yo mismo, los que hemos estado aquí en esta casa y en otras, pues hemos advertido que ese aumento de multiplicar por 10 el PIB en apenas década y media, al comienzo, en el cambio de milenio, de siglo, pues es absolutamente artificial. Fue que como quien le cae la lotería, miles y miles de empresas maquilas que se trasladaron a China. No es porque se haya preparado una sociedad civil en torno a eso, una estructura interna. Fuera de eso, aparte, es que aparte de que el oro no es flexible y no se puede volver por la necesidad de avance de la economía, es que además lo que son la canasta o los valores energéticos son volátiles y volátiles conforme a muchos intereses de cada país y según la productividad y la producción de gas o de petróleo. Y unas veces se encarece porque se vende no oficialmente, como se hace trampa para comprar todo el gas y el petróleo de Rusia a través de gas líquido, por ejemplo, y otras veces conviene que no tenga suba demasiado su valor. En ese sentido,
los commodities de energéticos no tienen o son demasiado variables y demasiado dependientes de demasiados intereses puntuales y fuentes diversas, demasiado diversificado en sus decisiones para tomar como para poder tener una base para una moneda, con lo cual volvemos al tema que la única posibilidad de ir ampliando la base para una estabilidad monetaria, una capacidad de venta, es por supuesto primero la moneda, que sigue siendo el 80-90% de las transacciones, el dólar, y por supuesto el nuevo ámbito del mercado, que es el blockchain, las nuevas tecnologías, es el mercado cripto. El mercado cripto que Rusia, repetí ya en otras semanas, ha avanzado en la libertad de utilizar para comprar en import-export en el mercado internacional. Algo que evidentemente va a romper completamente la posibilidad económica, política de, por ejemplo, un diseño económico como el chino, aunque China se ponga también a apoyar en principio eso para no aparecer que lleva la contraria. Por decir otra cosa, las monedas, todas estas condiciones que he dicho para que tienen que tener una moneda en economías demasiado directivas o intervenidas como son las de los BRICS, que no son precisamente los países más fuertes que están cambiando tecnológicamente y avanzando, como son Corea del Sur, como es Japón, como es Taiwán, como es incluso cercanos a ellos como Singapur, ni en broma. Son países con bastantes intervenciones en su economía por intereses lógicamente nacionales, personales o de proyección estratégica. Por tanto, es muy difícil intervenir en que tengan una moneda, renunciar a sus propias monedas, porque eso forman parte de su estrategia. Así vemos cómo Rusia, curiosamente, está acumulando rupias. ¿Por qué Rusia acumula rupias? Porque la India solo compra mucho petróleo y gas a Rusia, pero con rupias. Y Rusia no vende las rupias, las acumula y no es precisamente una moneda para acumular. ¿Por qué? ¿Para qué va a acumular Rusia rupias? Tal vez para tenerlas como estrategia y como negociación con la India. ¿Por qué no las convierte en yuanes? Le conviene a China aumentar la producción, pero debería aumentar la producción de yuanes. Es decir, ¿cómo va a desdolarizarse algo la economía mundial cuando todavía tiene exceso de monedas Estados Unidos? Mejor dicho, se está permitiendo incluso bajar los tipos, se está produciendo más monedas y aún así está colocándolas todas. Por no decir que en este momento Rusia está comprando todas las agency bonds, ¿no? Las agency bonds, es decir, los bonos a corto plazo, comprando un 50% de esos bonos americanos, aunque ha vendido gran parte de bonos, que es lo que dicen algunos otros medios también, que ha vendido. Bueno, pero es que en realidad esa venta de bonos es lógico porque el yuan tenía que defender, los ha utilizado precisamente la venta de esos dólares para defender el yuan, su propio yuan, por culpa de los eventos desde el 2020 hasta nuestros días. Es decir, realmente se utiliza el dólar en estrategia de defender sus propias reservas, cosa que es lógico. Por tanto, la bajada de reservas no es más que un procedimiento técnico para ir acomodando las mucho más débiles economías y monedas de estos países con respecto al que se supone que quieren competir, es decir, Estados Unidos. Es una cuestión técnica. Y la prueba está en que el 80 al 90% de todas las transacciones siguen haciéndose en dólares. ¿Sí? Entonces, no es ningún signo de nada la bajada, mínima bajada, ¿no? Todavía está cerca, en torno al 60%
la bajada en dólares de las reservas. Y en definitiva, en realidad se está proponiendo, lo que está poniendo sobre la mesa Rusia es la necesidad de ir a salirse de ese sistema, no la competencia o el enfrentamiento a Estados Unidos, que ha utilizado un socio como Lula para hacer ese trabajo sucio, ¿no? De decir, no, si aquí no es cuestión de ir en contra de ninguna potencia, es cuestión de hacer algo construir. Sí, claro, lo que nos está diciendo es que, y para eso ha bloqueado Lula a Venezuela, y no lo ha defendido China, entre otras cosas porque está inaugurando un gran puerto en Perú, por ejemplo, y tiene intereses en Brasil, es que cada uno está velando por sus intereses nacionales. Por lo tanto, en realidad, lo que se está demostrando y ha demostrado este BRICS no tiene nada que ver con una multipolaridad política en realidad. Lo que tiene que ver es con una multibilateralidad, es decir, con un paradigma cuyo principal exponente está a punto de llegar a Estados Unidos. Para quien vea esto como una lucha de un nuevo bloque contra un supuesto bloque occidental, que es un poco los cerebros totalmente ideologizados y enfermos, tanto de marxismo, posmarxismo, como de relativismo socialdemócrata o de un conservadurismo absolutamente ajeno a la realidad, en la que ven neoliberalismos en todas partes, pues lo siento que no va de esto. No va de dialéctica de potencias ni de imperios, va de dialéctica de sistema, va de dialéctica de establishment, va de dialéctica civilizatorio, casi porque está más cerca del quiebre de paradigma. Y porque se produce ese quiebre de paradigma, como he explicado varias veces, no porque haya otro nuevo, sino porque el que está se está quebrando. Y precisamente esos elementos que ha puesto Rusia han hecho un efecto de principio de revelación. Ha obligado a rebelarse. ¿Quién se ha quejado? ¿Quién está diciendo que es un fracaso? Bruselas. No Washington. A Washington le importa un carajo. Los BRICS están demasiado entretenidos en lo importante, en quién va a sentarse en la silla más importante del planeta. ¿Sí? Y que realmente les conviene a ellos. Por lo tanto, es muy obvio lo que está pasando para quien quiera verlo, para los que están en los pequeños medios conservadores que ven neoliberalismos o los grandes medios de la hegemonía cultural y relativista socialdemócrata que solo ven peligrosos totalitarios rusos o chinos o no sé, hindúes queriendo atacar a Occidente, pues bueno, si eso les entretiene, pues que se lo pasen bien. Los que quieran en un análisis serio, en un análisis profesional, no, digo rigurosa y absolutamente, en una prescripción es que lo que está pasando, estamos ante un auténtico principio de revelación. Por una parte tenemos como, de una forma absolutamente sin complejos, ya se ha manifestado la necesidad de expresamente, entre, se supone, amigos, de ir a la paz con Ucrania, de establecer una paz en Oriente Medio, y de establecer sistemas que empiecen, que se planteen salirse del sistema financiero, socialdemócrata, nada de neoliberal, señores palurdos de no sé qué extraña conservadurismo que hay por ahí, sino socialdemócrata relativista, intervencionista estatalista. ¿Sí? Y de las grandes corporaciones e instituciones públicas internacionales, mecanismos internacionales. Es una propuesta absolutamente descarada de salir, de ser conscientes de que están saliendo del paradigma. ¿De qué paradigma? Pues el paradigma del globalismo, del paradigma de los mecanismos internacionales. ¿Quién está quejando? ¿Quién se está burlando? Georgieva desde el FMI. ¿Quién está diciendo que es un fracaso completo de Rusia, Bruselas? Que obviamente no lo es, aunque no le hayan hecho caso con Maduro. Es imposible que sea tan estúpido Rusia, evidentemente no lo es. Obviamente que sabían que se lo iban, de hecho le han hecho el trabajo sucio Lula y China, que son los que tienen como Rusia intereses en la región, y que el primer interesado es que caiga el gobierno de Maduro. Lo que pasa es que lo que está haciendo Rusia evidentemente es
establecer un principio de negociación. Ya sabemos sobre qué va a negociar y ya sabemos que quiere negociar sobre Venezuela, quiere negociar sobre Ucrania y se va a negociar sobre Oriente Medio. Y la prueba está que nada más y nada menos al mismo tiempo se han incorporado, al mismo tiempo Irán, Arabia Saudí, a punto de entrar, Emiratos Árabes. O sea, enemigo entrando. ¿Por qué? Porque se va a ir a ese establecimiento posible de paz. Y nada más y nada menos que Egipto y Etiopía en una situación al borde de la guerra por el agua, por la gran presa mundial, o no me acuerdo cómo se llama, universal o un nombre así estrambótico que hay en Etiopía y que podría controlar completamente los caudales y fluidos del Nilo, algo que Egipto no puede tolerar, y todo eso al mismo tiempo. Así que, señores, siento mucho otra vez aguarles la fiesta, agoreros, seguidores de tanto de la hegemonía progre como de las fantasías animadas de ayer y hoy del conservadurismo anti-anglosférico y anticapitalista y antineoliberal, que no sé dónde qué planeta existe, pero debe haber alguno. Lo siento, no es nada de eso. No es nada de eso. Así que con estos criterios obvios en los que Rusia ya ha manifestado y ha puesto esos elementos que ahora están diciendo, no, están saliendo el SWIFT del sistema del dólar, no, del financista. Y además con una única posibilidad. Primero, que no pueden establecerlo con una moneda única, y para no hacerlo con una moneda única, cosa que ya he explicado que es imposible para los principales actores, imposible completamente, tanto porque son necesidades completamente diferentes, la del yuan chino, como la de Rusia, como la de la India, es que además no tiene más remedio lo que plantea Rusia de, evidentemente, ir a la libertad de compra con cripto en el mercado internacional, de bienes, enseres, commodities, mercancías, lo que se está adelantando en realidad lo que es la política de Trump y de el nuevo paradigma o el cambio, la adaptación al nuevo cambio, fractura de paradigma que está preparándose en el gran cambio de dirección de la principal, sigue siendo por primera potencia del mundo, militar y económica, que son los Estados Unidos. Así que los BRICS no tienen nada que ver con un multipolaridad, lo siento, no tiene nada que ver. No hay una multipolaridad porque son incapaces de establecer una línea militar, ni en broma, ni pensarlo. No digamos una línea, como se ha demostrado, diplomática, ni mucho menos unos instrumentos o un sistema económico como pudiera ser el Pacto de Varsovia, el Comecon, etcétera. Tampoco ni en broma. Simplemente se están posicionando una serie de países en la que han llevado la contraria, en parte porque también han totalmente colaboracionistas con el mundo de las agendas y del globalismo, tanto China como portadora de las maquilas, gran parte de ese capitalismo de Estado, como Rusia a nivel bancario, y no digamos la India. Por tanto, no es más que un posicionamiento precisamente para el que viene, que va a ser la dirección definitiva hacia el antiglobalismo y hacia la vuelta y el regreso del sistema o a la adaptación a un sistema multilateral en la que se respetan las naciones y las soberanías, en un sistema que se va a dar por sí mismo a nivel mundial y no en contraposición con ningún capitalismo neoliberal ridículo, absolutamente. Quien sí que tiene que tener las barbas a remojar, y sí que lo ha visto perfectamente, por eso lo del principio de revelación, es evidentemente el sistema que se está a punto, que se está quebrando y se está cayendo. Por eso, repito, quien ha protestado es Bruselas, el FMI con Georgieva y evidentemente instituciones bancarias de esa índole. Bueno, con estos criterios vamos a ver qué me contestáis esta vez en los comentarios. Ya me despido recordando que
En unas horas vendrá ahora la píldora geopolítica de la semana. Un gran abrazo, estimadas criaturas analíticas, y hasta la próxima.